evangelios más breves que vamos a escuchar a lo largo del año. Solo 2 versículos que nos ilustran la humanidad de Jesús. Humanamente hay que comer, humanamente hay que descansar, humanamente hay que tener un techo donde dormir, donde cuidar tu vida, reparar fuerzas para seguir en la misión. Y el Evangelio de hoy nos muestra esa parte totalmente humana que Jesús vivió. En aquel tiempo Jesús entró en una casa. Otras traducciones dicen Jesús entró a casa, porque cambia el matiz cuando decimos entró a una casa. Puede ser una casa cualquiera, pero en cambio cuando decimos entró a casa, normalmente nos referimos a una casa en donde habitualmente Él pernocta. Los estudiosos bíblicos nos dicen que en realidad Jesús entró a casa, porque se considera que la casa a donde Él entró era la casa de Pedro, donde Él reparaba fuerzas, donde Él dormía, donde Él curó a la suegra de Pedro en Cafarnaúm. La misma casa donde se reunía con sus discípulos. Esto para nosotros nos indica que en el inicio de la actividad pública de Jesús ya tenía un lugar concreto como sede, el cristianismo naciente. En las predicaciones iniciales de Jesús comenzó a crecer a partir de una casa, sede normal de sus actividades. Y a partir de esa casa Jesús salía a llevar la misión, a llevar el Evangelio a todos sus alrededores. Y evidentemente en esa casa comenzaron a acercarse las familias de los apóstoles, a reunirse familias cristianas, colocando así las bases fundamentales de la comunidad primitiva de la Iglesia. Veamos pues cómo la Iglesia va naciendo en una casa donde Jesús está al centro. Y en esa casa donde Jesús habita, salen a llevar la predicación, salen a la misión. Y sus discípulos están con Él. Fíjense cómo completa la realidad humana de Jesús. Jesús está en una casa y sus discípulos están con Él. Esta casa también tiene un significado más allá. Cuando nosotros nos metemos a nuestra casa, nos estamos separando del mundo. Estamos delimitando nuestra privacidad y nos envolvemos en los criterios que se viven dentro de casa. ¿A poco no les ha tocado cuando decimos luego, es que en esta casa se llega a tal hora, es que en esta casa se viven estos valores, es que si tú vas a vivir en esta casa, debes de respetar la forma en cómo nosotros te educamos a vivir? Allá afuera podrás tener todas las influencias para vivir de la manera que mejor se les ocurra, pero es allá afuera. Aquí adentro, tú estás llamado a vivir los valores de esta casa. ¿Sucede o no sucede? ¿Y qué pasaba con Jesús? Jesús habitaba en una casa. Y decíamos ayer, antes de ayer, los discípulos estaban con Él para ver cómo oraba, para ver cómo vivía, para ver cómo comía. Seguramente Jesús
al sentarse a la mesa, bendecía los alimentos para imitar la forma de vivir de Jesús, y es así como comienza a nacer la primitiva comunidad cristiana. Separados del mundo, unidos a Jesús dentro de casa. Así es como se constituye la familia cristiana, el lugar privilegiado de los discípulos para estar con Jesús, para conocerle, para comprenderle, para comenzar ya a vivir de manera anticipada el reino de Dios. En cambio, los que están afuera están expuestos a las insidias del enemigo, están expuestos a los peligros, están expuestos a las corrientes de doctrina, están expuestos a las propuestas del mundo que no terminan de entender a Jesús, porque el mundo mira a Jesús bajo sus propios criterios. Y cuando el mundo observa y señala a Jesús, es capaz de decir que está loco, como nos dice hoy el Evangelio. En esa casa, para nosotros, en nuestra forma de vivir la fe en este tiempo, se llama pequeña comunidad. ¿Cuántos de nosotros? Yo hasta ahorita, aquí en esta comunidad, no se me ha acercado ni una sola persona, para decirme qué tengo que hacer para formar parte de una pequeña comunidad. O no la comprenden, o no les interesa, o el testimonio que ven de los que están adentro no les parece. Y a la gente lo que le interesa es mirar a Dios con los criterios del mundo. Y cuando miramos a Dios con los criterios del mundo, la comunidad cristiana, la pequeña comunidad, no interesa. Yo invito a partir de este Evangelio a que volvamos a valorar lo importante que es vivir nuestra fe en pequeña comunidad. Porque humanamente nos vamos moldeando según los criterios de Jesús. Vamos madurando nuestra fe para aprender a vivir como vivió Jesús. ¿No es suficiente venir a la iglesia, escuchar con devoción la Santa Misa y regresar al mundo? El mundo es tan poderoso y tan fuerte que te va a volver a abrazar, que te va a volver a llenar de sus criterios. Es como, no sé, a lo mejor un ejemplo burdo, ¿no? Todo el día estoy ayunando porque quiero bajar de peso. Pero viene la noche y me voy a los taquitos de tripa y de pastor y de suadero y de lengua. ¿Cómo voy a amanecer al otro día? Y al otro día voy a volver a cuidarme porque no quiero engordar. Y en la noche me voy a los tacos más grasosos que se puedan imaginar. ¿Cómo queda mi estómago? Destrozado. A veces en la vida espiritual sucede lo mismo. Venimos a la iglesia, purificamos nuestro corazón, nos ponemos en las manos de Dios y salimos al mundo, y el mundo ¿qué nos ofrece? Pura grasa, puros criterios que no nos son útiles para la vida en Dios. Y entonces volvemos al siguiente domingo y sucede lo mismo y lo mismo. Nuestra pobre alma, ¿cómo queda? Como aquel estómago destrozado que le metes grasa y que le metes dieta, pues no te va a servir de mucho. Hay que, cuando los nutriólogos nos dicen, pues hay que buscar una alimentación pues más o menos sana, ¿no? Hay que buscar unas costumbres donde tú trates de privilegiar ciertos alimentos
y eso lo hagas un hábito. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando tú tienes una pequeña comunidad, vas haciendo en tu vida un hábito de convivir con Jesús. Humanamente, esto es muy formativo, porque también te ayuda a tolerar a otros hermanos que son de la comunidad, pero que tal vez tengan otro tipo de situación económica, intelectual, en la que tal vez no te sientas identificado. Pero ¿qué es el criterio más poderoso que nos une en las pequeñas comunidades? Que hemos sido insertados como hermanos en Cristo, como hijos de un mismo Padre. Y es en la pequeña comunidad donde te vas moldeando, donde aprendes a tomarte de la mano de Jesús y a comprender el mundo, no según los criterios del mundo, sino a comprender el mundo según los criterios de Dios. ¿Cuánto necesita un niño para verdaderamente educarse, para que humanamente viva como buen ciudadano? Necesita años, necesita estudios, y de hecho hoy día hay jóvenes que salen de la universidad y todavía se nota que les falta mucha educación. Imagínense en el campo de la fe. Si nosotros verdaderamente estamos interesados en vivir en nuestra vida caminando de la mano de Jesús, yo les invito a que consideren esta herramienta tan preciada que nos ofrece la Iglesia: vivir nuestra fe en una pequeña comunidad, porque al hacerlo vamos a imitar a esos discípulos que vivían con Jesús en la misma casa de Pedro, donde comían con él, donde le ayudaban para que Jesús hiciera sus milagros, desde donde salían para llevar la predicación a todas las comarcas circunvecinas. Esto solamente lo dejo, pues, como una invitación para aquellos que no han conocido o que no se han atrevido a vivir su pequeña comunidad. Hay tantas desigualdades en nuestro núcleo social que para nosotros ha sido un impedimento para formar pequeñas comunidades. Pero vuelvo al criterio fundamental. Si miramos esta realidad divina con los ojos del mundo, van a poder más influirnos los estratos sociales que el amor a Dios. Si miramos esta realidad con criterios de Dios, vamos a ver en la pequeña comunidad un oasis donde nosotros podamos nutrirnos de la presencia del Señor. La comunidad es un ejemplo y podríamos, por ejemplo, hoy celebramos a Santa Inés. Y Santa Inés se enamoró de Cristo, se consagró a Él en su virginidad. Había un hijo de un alcalde romano que se quería casar con ella y le ofrecía grandes cosas, le prometió grandes regalos. Y Santa Inés dijo: he sido solicitada por otro amante. Amo a Cristo, seré su esposa y seguiré siendo casta. ¿Se imaginan? Despreciar al alcalde de Roma. ¿Y por qué despreció al hijo del alcalde de Roma? Por estar enamorada de Cristo. ¿Qué le dice el mundo? ¿Estás loca? Pues ¿cómo desprecias al hijo del alcalde de Roma? Estás loca. ¿Cómo que no vas a tener vida íntima en toda tu existencia? Estás loca. ¿Ustedes creen que nuestras jovencitas de hoy, 14, 16, 18 años, tengan siquiera el mínimo deseo de consagrar su virginidad a Dios? ¿Conocen alguna? Al contrario, se burlan de ti. ¿Y qué te van a decir? Estás loco. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque estamos tan envueltos en los criterios del mundo que cuando viene la propuesta de Dios, la vemos como si estuviera fuera de sí. Vienen los suyos a Jesús,
Más adelante nos dirá el Señor, el Evangelio, su madre y sus hermanos están fuera y creen que Él está loco. Hay algunos escritos que no son evangélicos que nos dicen, es que su madre tenía miedo de que lo fueran a matar como mataron a Juan Bautista, que ya dejara de predicar porque si no lo iban a matar. Y como Jesús seguía predicando, pues decían, este se volvió loco, quiere que le quiten la vida. Y al finalmente él perdió la vida, pero se mantuvo firme en el plan salvífico que le fue encomendado por su Padre. Yo creo que todo esto a nosotros nos puede ayudar a reflexionar, cada uno de nosotros en nuestra propia vida. ¿Por qué no me acerco más a Dios? ¿Por qué no vivo mi fe de una manera más intensa? ¿Por qué no me atrevo a estar en una pequeña comunidad? ¿Por qué la sexualidad para mí es más necesaria que la presencia de Dios? ¿Qué tanto vivo mi castidad? Porque todos estamos llamados a la castidad. En fin, podemos nosotros hacer una muy buena meditación con estos dos versículos del Evangelio que hoy nos presenta la palabra de Dios. Que así sea. Sí, sí.